Una miseria desesperante, una lucha contra la explotación, crimen, privilegios desequilibrados y clases sociales eran lo principal a combatir con el propósito de lograr paz y prosperidad con un gobierno socialista. A mediados del siglo XIX, el pueblo del Imperio ruso sufre atraso y miseria. Millones de hombres, mujeres y niños viven en el campo hambrientos, desesperados y explotados. La sociedad rusa posee 70 millones de habitantes. El 90% son campesinos y aún hay pocos obreros urbanos que son explotados por una incipiente burguesía y por la dinastía Romanov con Alejandro II a la cabeza. En 1861, Alejandro II decreta abolición a la servidumbre. Se extiende la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos rusos, sea cual fuera su categoría. Los terratenientes dejan de tener derechos sobre ellos en todo el pueblo ruso, pero nada cambia porque la miseria es tal que los liberados deciden quedarse con sus explotadores. El pueblo está cansado y hay varios atentados fallidos contra el zar, mientras paralelamente se consolida la llamada inteligencia rusa, los intelectuales activamente comprometidos con la política. En 1981 asesinan a Alejandro II en venganza. Sucesivamente, al asumir el cargo, Alejandro III promueve una agresiva policía para reprimir a los revolucionarios. Al mismo tiempo de la industrialización, aumenta la clase obrera urbana y con ello aumentan los trabajadores explotados. Pero en 1994 muere Alejandro III enfermo de un riñón y asume Nicolás II, su primogénito, el cual carece de experiencia y capacidad para gobernar un imperio tan grande. Él será el último zar. En 1898 se funda Minsk, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso de ideología marxista. En 1900 regresa de la prisión de Siberia un hombre que sería el más importante del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin. Él es un activista nato que publica un periódico propagandístico que se llama La Chispa y es publicado en el exterior e introducido clandestinamente a Rusia. Pero también en este mismo año está funcionando el Partido Social Revolucionario, que tiene el apoyo de campesinos y algunos obreros industriales. Compite con el partido de Lenin por la dirección de las clases subalternas. En sus filas se encuentra Alexander Fyodorovich Kerensky. En 1903, el partido de Lenin se divide en mencheviques y bolcheviques. Los primeros sostienen que previo al socialismo es necesaria una transición democrática, burguesa, que industrialice al país. En cambio, los segundos creen en la toma del poder luchando con el zarismo y contra la burguesía liberal sin ninguna transición. 22 de enero de 1905 en Petrogrado, miles de personas marchan para entregar una petición de mejoras laborales. Es una marcha obrera y campesina que no responde consignas políticas, pero son salvajemente reprimidos por las tropas del zar en una revuelta que pasa de ser conocida como Domingo Sangriento. En respuesta se producen huelgas masivas y en el campo los trabajadores saquean, cazan, talan bosques y ocupan tierras. En junio, la tripulación del acorazado Potemkin, anclado en el puerto de Odessa, se rebela contra sus oficiales. Las instrucciones son firmemente reprimidas y llega un tiempo de paz. 1905 conduce a Rusia a un cambio político sin antecedentes y Nicolás II crea una asamblea constructiva, la Duma estatal, la cual es elegida por la burguesía y con sus facultades cercenadas por el mismo zar. Pero al mismo tiempo, 1905 provoca el surgimiento del primer soviet, el cual es forma de organización y combate de la clase obrera y los revolucionarios rusos. Es la raíz del futuro comunismo.
12 de mayo de 1905 estalla en Ivanovo-Voznesensk una huelga de obreros textiles y al día siguiente se organiza una asamblea de huelguistas a la cual asisten 30.000 obreros, los cuales eligen un consejo o soviet de 110 delegados para negociar con los patronos y las autoridades. Estos son tal vez los primeros verdaderos representantes del pueblo. Los soviets se propagan a las ciudades y al campo y en poco tiempo el soviet de Petrogrado representa a no menos de 250.000 obreros de distintos sindicatos y presenta a la Duma local una serie de reivindicaciones. La burguesía de la Duma le teme al pueblo politizado. El 26 de noviembre es detenido el presidente del soviet de Petrogrado y lo reemplaza León Trotsky, el cual es un intelectual marxista que a pesar de haber tenido diferencias con Lenin, colabora con él. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y el Imperio ruso está comprometido. Nicolás II moviliza 14 millones de rusos y debilita la estructura productiva del país. Hay demasiadas bajas del ejército y se intensifica el hambre por la economía de guerra. El 23 de febrero, una manifestación en Petrogrado pide paz y pan, y el 24 se suman manifestantes de los suburbios que cruzan por el congelado río Neva para evitar los puentes vigilados. El 25 estalla una huelga general que se extiende a otras ciudades y el 26 se levantan varios cuarteles porque los soldados se niegan a abatir a los huelguistas. Los mencheviques mueven sus piezas y agitan a los manifestantes. El 27 de febrero se constituye un gobierno provisional que por traición de los mencheviques del Soviet de Petrogrado queda días después en manos de Kerensky. Nicolás II, que está en la guerra al frente del ejército, queda sin apoyo y abdica, cayendo 300 años de dinastía. Kerensky intenta consolidar una transitoria democracia burguesa con el apoyo de los mencheviques. Regresan a Rusia algunos dirigentes revolucionarios que han tenido que exiliarse, entre ellos Lenin y Trotsky. Pero el nuevo gobierno flaquea, los campesinos exigen la tierra, la paz y la constitución de un gobierno verdaderamente popular y socialista. Lenin y Trotsky se unen para preparar el último golpe revolucionario. El gobierno de Kerensky continúa persiguiendo a algunos líderes bolcheviques bajo pretexto de sedición. Pero Lenin vuelve a su exilio en Finlandia con una consigna: todo el poder a los soviets. Y crea la Guardia Roja, la cual fue un comité militar revolucionario para tomar el poder en nombre de los soviets comandada por Trotsky. El 24 de octubre se apodera de la central telefónica, las estaciones de ferrocarril y los edificios oficiales. El 25 de octubre el crucero Aurora abre fuego sobre el Palacio de Gobierno y casi sin resistencia, este se encuentra en manos de los bolcheviques. Kerensky escapa y se constituye un consejo de comisarios del pueblo formando los bolcheviques y presidido por Lenin. Los soviets proclaman la constitución de su república. De inmediato, Lenin llama a elecciones, entrega tierras y elimina la propiedad privada. Y finalmente Trotsky firma la paz con Alemania. Para Lenin y Trotsky, la revolución rusa es el comienzo de una serie de hechos dignos de ser recordados que debe ser mundial. En 1919 se forma la Internacional Comunista, que debe coordinar los esfuerzos de revolucionarios de todo el planeta. Lenin y Trotsky saben que van a tener que defender el nuevo orden social. Francia, Reino Unido y Japón querían frenar el contagio revolucionario y castigar al nuevo régimen ruso, y para ello aportaron capitales y armas a los ejércitos antirrevolucionarios conocidos como los blancos, enfrentándose al ejército rojo. La desorganización y el enfrentamiento en el bando anticomunista facilitaron la victoria del ejército rojo a finales de 1919.
En 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como URSS. La situación de agotamiento del país tras la guerra civil suponía un enorme problema y para solucionarlo se recurrió a la nueva política económica, cuya idea principal era restaurar un capitalismo limitado con el fin de reconstruir la economía. Esta se liberalizó en parte, pero el Estado seguía revelándose el control del crecimiento y de los sectores clave de la economía. Lenin se retiró del poder a causa de una enfermedad y en poco menos de un año murió. La elección del nuevo presidente quedó en manos del Comité Central del partido. Los candidatos mejor situados eran Trotsky y Stalin. Trotsky era quizá demasiado brillante para los grandes jerarcas del partido, que no olvidaban las disputas que mantuvo con Lenin en momentos clave. Stalin ofrecía la imagen contraria, fiel a Lenin en todo momento. Había desempeñado puestos importantes en el partido, formó parte del primer gobierno bolchevique y en 1922 ocupó la secretaría del partido. En 1927 controlaba el poder en el partido y en la URSS. Stalin defendía la tesis del socialismo en un solo país. Trotsky fue expulsado de la URSS y acabó sus días en México, donde fue asesinado. Con el gobierno de Stalin, la NEP fue abandonada y la planificación estatal de la economía fue presentada como la respuesta de la economía socialista frente al liberalismo capitalista. El campo constituía uno de los principales problemas de gobierno stalinista. Una serie de medidas pusieron en marcha el proceso de colectivización que acabó en una guerra abierta con los propietarios agrarios. Pero finalmente Stalin consiguió su propósito de acabar con la propiedad privada. Stalin instauró un régimen dictatorial mediante el empleo de métodos brutales y la eliminación de toda oposición. A partir de 1933 se llevaron a cabo depuraciones internas dentro del partido, ya que cualquier crítica se convertía en un complot que había que erradicar. La Internacional Comunista trajo consigo una nueva división del movimiento obrero. Prácticamente todos los partidos socialistas sufrieron divisiones entre socialistas y comunistas. Los socialistas adoptaron una oposición crítica frente a la URSS, atacando sobre todo la ausencia de libertades políticas y sindicales. Finalmente todo esto fue disuelto voluntariamente por Stalin en mayo de 1943. Después de esto, una de las razones que beneficiaron fue el inicio con la derrota del zarismo, al que no le interesaba el pueblo, teniéndolos sumidos en la pobreza y en la presión política y económica. Fue una revolución buena al inicio con Lenin, pero luego de que este murió el pueblo decayó espiritualmente y materialmente con Stalin. Yo opino que después se implementó la Unión Soviética, que fue un ejemplo para que nacieran revoluciones comunistas obreras contra los regímenes opresores hasta su caída en 1991.